las operaciones financieras, ¿no? Y los contratos que las anteceden, ¿no? Que esa es un poco la lógica de nuestra sesión. A ver, en el tema de las operaciones financieras, uno de los primeros requisitos que se habilita o que se toma en cuenta es que estas sean efectivizadas o sean desarrolladas por entidades de intermediación financiera debidamente autorizadas, ¿no? Porque si constatamos la realización de operaciones financieras por entes que no cuentan con la debida autorización, se convierten en operaciones ilegales, ¿no? Que en todo caso ASPI busca sobre todo el que dichas operaciones ilegales no se propicien o no se lleven a cabo, y en el caso de que sí se llevaren a cabo, pues la intervención correspondiente, ¿no? Como hemos podido apreciar en el caso del primer parcial, ¿no? Que se constituía en una operación financiera, además de fraudulenta, pues ilegal, porque no contaba con las autorizaciones correspondientes para que pueda efectivizarse, ¿no? Y en ese sentido, pues compromete bastante su desarrollo. Las operaciones financieras en general suelen caracterizarse o clasificarse en operaciones activas, operaciones pasivas, operaciones contingentes y operaciones realizadas, obviamente, siempre por una entidad de intermediación financiera debidamente autorizada y bajo el marco previsto de la norma vigente, en este caso la Ley de Servicios Financieros y la recopilación normativa. Nuestra recopilación normativa hace alusión a tres categorías de operaciones. A las operaciones activas las denominamos operaciones de colocación, que hacen alusión precisamente a la colocación de créditos. Las operaciones pasivas las manejamos bajo el concepto de captación u operaciones de captación. Y a las contingentes, que reciben la misma denominación, les sumamos también las operaciones de servicios. Obviamente servicios financieros. Esto en cuanto a la caracterización o la determinación que se adopta en nuestra ley, la Ley de Servicios Financieros, en lo que concierne a el desarrollo de las operaciones de este tipo. Fuera de aquello, es importante el entender de dónde viene lo de activa, de dónde viene lo de pasiva y eventualmente la circunstancia de contingente. Cuando hacemos alusión a una operación activa, debemos tomar en cuenta que la entidad de intermediación financiera, la EIF, va a asumir un rol de sujeto activo. De ahí precisamente, permítame un instante, chicos, se cortó ahora. Como les decía, asume un rol de sujeto activo. En otras palabras, la entidad de intermediación financiera es la que obliga, razón por la cual determina el rango de las obligaciones que pesan sobre los usuarios, sobre el consumidor financiero. Y en este sentido, el usuario, o si quieren también el consumidor financiero, para ser más preciso, es el que se encuentra obligado respecto a la operación efectuada ante la entidad de intermediación financiera. Por eso es que las operaciones activas o las operaciones de colocaciones se vinculan sobre todo a los créditos, donde las condiciones son puestas por la entidad de intermediación financiera y el pago, el beneficio, en otras palabras, el pago de la utilidad o el interés, recae en el consumidor financiero o el prestatario, quien debe cancelar no solamente el monto de capital, sino también debe cancelar el monto de interés que se hubiere pactado, ¿no? Las tasas para operaciones activas, ¿no? Por eso esa singularidad. A diferencia de la operación pasiva, donde se voltea eventualmente la circunstancia, ¿no? La EIF asume, en el caso de las obligaciones pasivas, que las vamos a identificar con otro color de anotación, cuando la EIF asume
esta circunstancia de sujeto pasivo y por ende obligado al pago de una tasa de interés. ¿Qué ocurre con todos los depósitos? ¿No? Los depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente, depósitos a plazo fijo y otras circunstancias que vienen aparejadas a lo que son las operaciones de captación, los mecanismos que tiene la entidad de intermediación financiera para captar recursos, con excepción de aquellos en los cuales captas recursos, pero para una finalidad más de carácter activa y no solo pasiva, ¿no? Por eso tenemos la circunstancia de las operaciones contingentes, que dentro de una operación activa existe alguna otra consideración pasiva o viceversa, que en una operación pasiva se sume alguna consideración activa. O sea, donde el banco o la entidad de intermediación no solo esté obligada al pago de una tasa de interés, sino eventualmente también el usuario o consumidor financiero también asuma algún tipo de obligación contingente, ¿no? De ahí es que viene precisamente la denominación. En ese sentido, entonces, cuando hacemos alusión a los tipos de operaciones, tanto pasivas, activas, de servicios, accesorias o contingentes, denotamos el volumen de circunstancias que se propician dentro de la entidad de intermediación financiera una vez que ésta ha obtenido su licencia de funcionamiento, que es la que habilita precisamente el que pueda llevar a cabo o el que pueda propiciarse una serie de operaciones bajo dicha premisa, ¿no? Para beneficio de la entidad de intermediación o beneficio del consumidor financiero. En este caso, entonces, cuando nos referimos a las operaciones pasivas, asumimos que estas son aquellas en las cuales la entidad bancaria o la entidad de intermediación financiera capta los recursos del mercado a través de la atención de su propia actividad y que comúnmente se va a ligar a la obligación por parte de la entidad de intermediación o del banco de pagar un interés correspondiente a favor del usuario o a favor del consumidor financiero, a diferencia de la operación activa que va en el otro sentido, que le permite colocar recursos en el mercado cobrando un interés por dicha circunstancia. Precisamente, la diferencia que se va a propiciar entre el desarrollo de una operación pasiva versus una operación activa es la que nos permite generar el spread, ¿no? La diferencia entre las tasas de interés que el banco tiene que cancelar a favor de los ahorristas versus las tasas de interés que la entidad de intermediación financiera tiene que cobrar por efecto de las operaciones activas o de colocación. Y en lo que concierne a las operaciones de servicio o las operaciones contingentes, se constituyen en operaciones complementarias a el desarrollo de las dos primeras, de las pasivas o activas, donde esas operaciones de carácter accesorio o contingente son conocidas también como servicios bancarios o servicios financieros y cada vez van adquiriendo mayor énfasis en lo que concierne al desarrollo de la banca comercial o de la labor de las entidades de intermediación financiera. Por ejemplo, si tomamos como referencia una operación pasiva, ¿no? La apertura de una caja de ahorro. En esencia, la caja de ahorro permite que el usuario o el consumidor financiero entregue un monto de capital para que sea administrado por el banco y con el objetivo de generar algún tipo de beneficio o utilidad que se refleja precisamente en la tasa de interés que está obligada a la entidad financiera a cancelar a favor del ahorrista. Pero puede ir aparejada a una operación de servicio cuando a esa caja de ahorro le sumamos, por ejemplo, el empleo de tarjeta de débito, y que a esa tarjeta le sumemos también algunas condiciones, como por ejemplo el contar con un seguro de tarjeta, contar con una autorización para uso por Internet y otras circunstancias que van a ser determinadas o definidas por la entidad de intermediación financiera. Todos estos aspectos, que si bien van aparejados a la caja de ahorro, se constituyen
en operaciones de servicios o operaciones contingentes, o sea, son operaciones dentro de otra operación. Por eso reciben la denominación de contingente, que comúnmente se emplean por parte de la entidad de intermediación financiera para de alguna manera minimizar o reducir la obligación que se asume frente al ahorrista, ¿no? Porque si bien al ahorrista le tenemos que pagar una tasa de interés del 0,9 hasta el 2.4, 2.7 o 3%, dependiendo del periodo del año y algunas políticas y condiciones aplicables, pues se puede ir reduciendo dichos montos con relación a las exigencias para la prestación de otros servicios, ¿no? Por eso, si sumamos, por ejemplo, lo que implica el cobro del seguro por tarjeta mensualmente, en algunos casos, pequeños obviamente, va a comprometer incluso la reducción de los intereses o la reducción del capital que se va a cancelar a favor del ahorrista por concepto de tasa de interés. De la misma forma, cuando aplicamos otros o, cobros como comisiones, gastos, habilitaciones y otras circunstancias, incluso el adelanto de capital a través de cajeros que no son de la entidad financiera y otras situaciones que se van aparejando como operaciones de servicios y que de una u otra manera pues van más a favor de la entidad de intermediación que a favor del consumidor o el usuario. ¿No? Razón por la cual pues ahí tenemos la consideración de por qué se denota la presencia de una cantidad impresionante de operaciones de servicio que tienen por objeto, pues de alguna manera equilibrar la relación entre operación pasiva del banco, o sea, la obligación del banco, versus las obligaciones que asumiría cada consumidor financiero que haga uso de los diferentes servicios identificados. Esto se ratifica también en lo previsto en la propia normativa, que de manera general hace alusión a las operaciones financieras, indistintamente de se traten de colocación, captación, contingentes o de servicios, como operaciones de intermediación financiera, ¿no? Que hace alusión precisamente al objeto primordial o al objeto principal de las entidades constituidas dentro de nuestro mercado, la intermediación en sí misma, que se sujeta sobre todo a la verificación mediante la supervisión, fiscalización y regulación permanente por parte de ASFI, entendiendo que toda prestación de servicio de intermediación financiera que involucre el desarrollo de operaciones pasivas, activas y contingentes compromete necesariamente la verificación y la autorización por parte de nuestro regulador financiero. De esa forma es que se detallan con precisión luego qué operaciones pasivas son las que comúnmente podemos ubicar en nuestro mercado. Tomando en cuenta que lo previsto en el artículo 118 de la Ley de Servicios Financieros es con fines enunciativos, pero no limitativos. Eso significa que eventualmente se pueden disponer o se pueden incorporar nuevas operaciones u otras operaciones que inicialmente no estuvieran previstas, pero que pudieran llevarse a cabo, ya sea a requerimiento o solicitud de las propias entidades de intermediación financiera, como eventualmente por una determinación de la misma reguladora. Actualmente se consideran operaciones pasivas las siguientes: recibir depósitos de dinero, en general, sea que su destino fuere cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a la vista, depósitos a plazo, o la emisión de certificados negociables y no negociables, ¿no? Como por ejemplo la obtención de una boleta de garantía se constituye también en una operación pasiva, porque eventualmente el banco asume una obligación frente al que va a ser beneficiado con dicha boleta de garantía. La emisión y colocación de acciones de nueva emisión para aumento de capital se refiere a las acciones que emite la misma entidad de intermediación financiera, siempre y cuando dentro de su estructura se lo permita. Esto no aplica, por ejemplo, para sociedades cooperativas. Las cooperativas no tienen acciones, tienen cuotas de capital y no pueden ser colocadas directamente al mercado, sino que tienen que ser adquiridas por los futuros socios cooperativos. La emisión y colocación de cédulas hipotecarias, que se mantiene un poco el régimen de lo previsto en el Código de Comercio. Yo ya llevo 21 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales una sola vez en mi vida he podido apreciar una cédula hipotecaria real, más allá de las que he visto en textos y en representación, ¿no? Pero ya en uso, en aplicación, solamente he visto una cédula hipotecaria.
¿no? Que es un mecanismo en el cual avala la existencia de una obligación asumida por la entidad financiera para la obtención de créditos. En este caso fue una cédula hipotecaria emitida para un crédito de liquidez. Con esto lo que buscaba la entidad financiera era cubrir su margen de liquidez diaria que tiene que establecerse en base a la normativa vigente en nuestro país y mantenerse siempre por encima del 20% del capital neto de la empresa o de la entidad. También la posibilidad de emitir y colocar valores representativos de deuda, que en este caso, comúnmente este tipo de valores se expresa bajo la forma de bonos en sus diferentes categorías, porque también hay bonos corporativos, hay bonos subordinados y eventualmente bonos de participación con más, generalmente denominados como debenturas. Estos son raros, rara vez se los puede apreciar, aunque existen con mayor frecuencia que las cédulas hipotecarias, por cierto, pero no resultan ser muy efectivos en cuanto a negociaciones dentro del mercado. También la posibilidad de contraer obligaciones subordinadas. Y esto sí es algo bien interesante porque si bien esta determinación ya estaba presente en el Código de Comercio y en la antigua ley de bancos y entidades financieras, no fue sino hasta el 2008 en el que los entes de intermediación financiera vieron oportunidad en la obtención de este tipo de obligaciones o que se gesten este tipo de obligaciones donde la entidad de intermediación financiera asume la responsabilidad frente al tenedor, al que compra dichos bonos o títulos respecto al mecanismo de financiación que representa. Fue precisamente el Banco Nacional de Bolivia en el 2008 el primer banco en consolidar la colocación y emisión de bonos subordinados, ¿no? Y la necesidad de explicar también de dónde surge lo de bonos, lo de obligación subordinada, responde tanto a los lineamientos del Código de Comercio como eventualmente los lineamientos del régimen tributario. Porque cuando hacemos alusión a una obligación subordinada, denotamos que las obligaciones tienen una jerarquía, donde en un primer rango tenemos a las obligaciones derivadas del régimen laboral. Toda empresa, y más que nada las entidades de intermediación financiera, primero tienen que cumplir con sus obligaciones laborales frente a sus propios trabajadores. Pago de sueldos, salarios, primas, etc. Luego surgen las obligaciones de orden familiar, que en este caso no comprometen a una entidad de intermediación financiera, ¿no? Estas son las que derivan de las relaciones familiares y sobre todo la ruptura de dichas relaciones, como el caso de la separación o el divorcio, pero se constituyen en un segundo rango de obligaciones según la norma general. Después tenemos a las obligaciones que se asumen frente al propio Estado, frente al régimen, en este caso, tributario. Y por último, ya en la parte final, las obligaciones de carácter general, las otras obligaciones. Cuando nos referimos a una obligación subordinada, que generalmente se expresa a través de los denominados bonos subordinados, la entidad de intermediación financiera recurre a estos instrumentos, recurre a los bonos subordinados con el objeto de lograr captar recursos. Esto con el objeto, obviamente, de poder llevar adelante sus operaciones en sí o eventualmente desarrollarse como entidad de intermediación. Pero ¿por qué lo de subordinados? Porque si eventualmente existiera la necesidad de resarcir daño o pagar daños respecto a terceros, en otras palabras, que la entidad de intermediación financiera vaya a la quiebra, primero van a cumplir con todas sus obligaciones laborales. Segundo sería el régimen familiar, pero sabemos que eso no aplica a una entidad de esta naturaleza. Por eso, segundo, involucraría las obligaciones con el Estado, sobre todo un régimen tributario. Tercero, las obligaciones en un parámetro general, las que se caracterizan en el siguiente orden. En primer lugar, siempre se van a cumplir con las obligaciones hipotecarias. Las hipotecas que tenga grabadas
en contra suya la entidad de intermediación financiera por la obtención de créditos, por la obtención de recursos, se van a tener que pagar primero antes que otras obligaciones. Luego de las obligaciones hipotecarias, reconocemos las denominadas obligaciones prendarias, las que se garantizan con otros bienes, también de titularidad de la entidad de intermediación. Después de las hipotecarias y prendarias, tenemos las obligaciones quirografarias, aquellas que se garantizan con todos los bienes habidos y por haber de la entidad de intermediación, que se diferencian de las hipotecarias porque estas son de carácter general, lo mismo de las prendarias. Las hipotecarias y prendarias recaen sobre un bien en particular, sobre algún objeto o bien en particular. Luego tenemos las obligaciones asumidas de orden general y de carácter personal, ¿no? Como persona jurídica, obviamente. Y por último, luego de una lista que puede extenderse mucho más, recién entraría la obligación del pago de los bonos subordinados. En otras palabras, si ocurriere algo catastrófico con la entidad de intermediación financiera y tú eres titular de un bono subordinado, te van a pagar al último, siempre y cuando haya remanente para pagar. Lo que denota que esta obligación subordinada o este bono subordinado, en teoría, es un bono de alto riesgo. Bajo esa premisa, ¿alguno de ustedes se animaría a comprar un bono subordinado? ¿Por alguna razón vería conveniente que pueda o que resultaría propicio adquirir un bono subordinado de una entidad de intermediación financiera? Y si así fuere, ¿bajo qué circunstancias? Porque como podemos apreciar, acá, pues, si ocurre algo catastrófico con la entidad de intermediación, entre en insolvencia e liquidez, a nosotros nos van a pagar al último, si es que queda saldo remanente para distribuir. Bajo esa premisa, ¿cuáles tendrían que ser las condiciones o cuáles ustedes considerarían fuere los elementos a considerar para realmente acceder a bonos subordinados? Quizás que tengan cuotas altas, dicen, ¿no? O sea, que nos paguen más por los bonos. Muy bien, muy bien. Precisamente el Banco Nacional de Bolivia optó por esa alternativa y resulta que sus bonos subordinados, aquellos que determinaba y colocaba en el 2008, tenían un valor nominal. Uy, voy a volver un instante a pantalla, en lo más que le saque la captura antes de que ocurra eso. Ok. ¿Qué hizo el BNB con sus bonos subordinados? Primero, estos tenían un valor nominal de $1,000. Sabemos muy bien que ese es un valor nominal y que en operaciones de mercado puede tener la tendencia de que suba, como eventualmente la tendencia de que baje. ¿Cuál fue la circunstancia con el BNB? Subió. Entonces, ese ya de por sí involucra un beneficio para quien adquirió el bono subordinado, porque lo adquirió en teoría en unos 1,050, 1,100 con la puja que se da siempre en mercado, y después tenía la oportunidad de venderlos o circularlos a unos 1,200, 1,300, 1,500. Primer detalle a favor. Segundo, su tasa. El BNB colocó estos $1,000 a una tasa del 8.7%, obviamente a vencimiento. El vencimiento fue a 7 años plazo. No deja de ser algo llamativo, y si comparamos además tal circunstancia con las tasas de interés que comúnmente aplican para cajas de ahorro o las operaciones comunes de la banca, pues no resulta muy llamativo. La principal ventaja que tuvo el Banco Nacional fue que su valor nominal subió, ¿no? De 1,000 a casi unos 1,600, $1,700. Entonces sí tuvo un incremento bastante llamativo, ¿no? Fuera del hecho de que, por más de que fue la primera colocación de bonos subordinados en el país, batió récords, ya que se colocaron todos los bonos en menos de 6 meses, ¿no? Que esto generalmente no ocurre tanto así en las operaciones de nuestro mercado de valores, pero en este caso sí fue propicio. Claro, hay un trasfondo. ¿Cómo? Pues si es una circunstancia de alto riesgo,
cómo es que eventualmente ha tenido tan buen desempeño y pues los usuarios y consumidores financieros, en este caso los inversionistas, decidieron apostar por dichas operaciones. Pues resulta que unos 2 meses antes a la colocación de estos bonos subordinados, el BNB había suscrito una línea de crédito que obviamente garantiza sus operaciones. Lo hizo con un organismo financiador belga para obtener 6.000 millones de dólares. O sea, detrás de las operaciones del Banco Nacional de Bolivia, fuera de su patrimonio, fuera de las garantías constituidas en Bolivia, tenía también la posibilidad de disponer de 6.000 millones de dólares, o de una línea de crédito, perdón, de 6.000 millones de dólares, lo que en aquel entonces equivalía prácticamente a un poco menos de la mitad de las reservas bolivianas, de las reservas internacionales, en 2008. Entonces, eso motivó a que el mercado, teniendo conocimiento de ese contrato, porque obviamente el banco lo publicitó por todas las vías posibles, sobre todo en el mercado de valores, con el objeto de que su imagen como entidad estable, pues pueda manifestarse a su favor y con ello puedan dar lugar a que sus operaciones realicen con total normalidad. La primera colocación de bonos subordinados del Banco Nacional fue por 20 millones de dólares, la segunda fue por otros 20 y la tercera ya fue por 40 millones de dólares. Y a eso luego le fueron siguiendo muchas otras entidades financieras, entre ellas el Fondo Financiero de la Comunidad, ahora Banco PYME de la Comunidad, también el Banco Ganadero, también el Banco de Crédito, y así poco a poco se fueron sumando, también Fácil y otras, a las operaciones subordinadas, que tuvieron un periodo de auge entre el 2008 y el 2012. Ya después del 2012 nuevamente eclipsó en alguna manera o de alguna manera lo que significaron en su momento las operaciones de bonos subordinados de nuestro país. Pero se ratificó aquello que se mantenía o se preveía como parte del desarrollo de las operaciones financieras, con la posibilidad de contraerlas con el caso de las entidades de intermediación. Lo que sí no señala la ley de servicios financieros, algo que sí estaba previsto en la ley 1488, la ley de bancos, es de que este tipo de obligaciones subordinadas se restringe sobre todo a entidades bancarias. O sea, no puede ser efectuada si no es por una entidad bancaria. Las cooperativas, las EFBs, las IFDs no pueden contraer obligaciones subordinadas. No está dentro de sus posibilidades. Por eso, cuando obtienen una licencia de funcionamiento, dentro de las restricciones operativas, se les indica aquello, ¿no? No pueden realizar tal operación. En este caso, contraer obligaciones subordinadas. Después también pueden contraer créditos o obligaciones con el Banco Central y con eventualmente organismos financiadores dentro y fuera del país, sobre todo para atender sus necesidades de liquidez. En el caso de los créditos frente al Banco Central, se sujetan a las previsiones y a la reglamentación del directorio del banco, sobre todo en lo que concierne a los denominados créditos de liquidez. Y ya con las otras organizaciones o entidades financieras, pues las diferentes operaciones que puedan llevar a cabo. Líneas de crédito, créditos concesionales, etcétera, etcétera. También pueden aceptar letras giradas a plazo contra sí mismas, o sea, contra las mismas letras, cuyos vencimientos no excedan 180 días contados desde la fecha de aceptación. Y esto cuando provengan sobre todo de operaciones de comercio, internas o externas, de bienes o servicios de las entidades financieras, que en la mayoría de los casos para atender de la misma forma sus necesidades de liquidez. Pueden emitir cheques de viajero. Igual, en mis 21 años de experiencia profesional, solo he tenido oportunidad de ver en dos ocasiones cheques de viajero. Una por un cliente, la circunstancia que atendí, un caso de un cliente con un problema con cheques de viajero, y otra cuando yo solicité cheques de viajero para poder sacar dinero fuera del país, cuando tenía que viajar al Perú. A ver, sabemos muy bien que hay una restricción cuando tú sales por vía aérea, sobre todo cuando sales del país, y que debes declarar que estés llevando o transportando
dinero o material monetario, ¿no? Dependiendo del volumen de transporte. Lo que sí es interesante es de que tú puedes sacar del país sin necesidad de declarar, porque no estás sacando dinero como tal, estás sacando documentos. Puedes sacar cheques de viajero que sí son convertibles en dinero, pero inicialmente son papeles, nada más. Que te los otorga tu entidad financiera en el momento que tú depositas un monto de dinero, supongamos que depositamos $10,000 y que le pedimos a nuestra entidad que nos gire cheques por un valor de 100, por un valor de $200, cada cheque y la cantidad de cheques correspondientes para llegar al monto global. Y que luego tú, cuando llegues al país de destino, siempre y cuando en ese país de destino exista un banco corresponsal, o sea, un banco que trabaje con tu entidad bancaria, tú puedas exhibir ese cheque de viajero y monetizar, o sea, convertirlo en líquido. De esa forma tú puedes sacar grandes cantidades de dinero porque estás simplemente transportando documentos, estás transportando papeles, que mientras están en tránsito no tienen ningún valor. Solo en el momento que se presentan a la entidad financiera de destino, el banco o la entidad financiera de destino, que tiene que ser una entidad corresponsal de la que ha emitido el cheque de viajero acá en Bolivia, se podrá monetizar. Actualmente, si lo que les digo es excepcional que una entidad financiera te brinde todavía este servicio, se lo plasmaba en el Código de 1975, razón por la cual se sigue ampliando a la Ley de Servicios Financieros. Es más, cuando yo lo solicité para viajar al Perú, uh, me pidieron que tenía que esperar porque fueron a buscar en bóveda, fueron a constatar en bóveda si tenían todavía valorados de cheque de viajero. Y mientras yo solicitaba aquello, pues me recomendaban de que simplemente utilice mi tarjeta, la tarjeta de débito o crédito. Pero yo insistí por la razón de que con esto pues, me permitía sacar un mayor volumen de capital, movilizar un mayor volumen de capital, sin la restricción que ello implica en términos de salida de divisas fuera de. De la misma forma, la posibilidad de celebrar contratos a futuro de compra-venta de monedas extranjeras, que comúnmente se efectiviza con las empresas proveedoras, ¿no? De material monetario, ¿no? Y que en este caso se pueden circunscribir a los volúmenes requeridos en base a proyecciones respecto a moneda extranjera, ¿no? Siempre en coordinación con el Banco Central de Bolivia. En el otro aspecto o en el otro ámbito tenemos a las denominadas operaciones activas, las contingentes y de servicios, que obviamente ya son mucho más extensas que las que hemos visto anteriormente. En todo caso, la principal operación activa es la que se concentra en los ejercicios de operación de colocación o de créditos, mediante los préstamos a corto, mediano y largo plazo, sean estos con garantías personales, hipotecarias, prendarias, y aquí un poco la diferencia de esta norma, también las denominadas garantías no convencionales, ¿no? Ya que la Ley de Servicios Financieros, en ese afán de democratización del crédito, amplía la cobertura de créditos o la cobertura de servicios financieros a sujetos que inicialmente podríamos aseverar que no cuentan con la condición para ser elegibles para un crédito, porque no cuentan con bienes a su nombre, no cuentan con garantías personales propias o de terceros, en este caso los famosos garantes, ni mucho menos objetos que puedan dar en prenda. Pero sí pueden recurrir a garantías no convencionales, entre ellas, por ejemplo, que la autoridad local, sobre todo si es una autoridad indígena originaria campesina, certifique que tú eres de la comunidad o que eres parte de la comunidad, ¿no? Y que te dedicas a X o Z actividad. O en un plano urbano, que tu dirigente de zona, el dirigente de la OTB, de la Junta de Vecinos o cualquier otra forma de organización que tengas en la zona, acredite que vives en el lugar. O sea, ni siquiera que es tu caso, sino que vives en el lugar o en la zona. A esas, entre otras, se las conoce como garantías no convencionales, que han generado una distorsión del crédito que generalmente termina siendo pagada por quienes sí tienen capacidad de pago, ¿no? De esa forma se da esa suerte de premio-castigo, ¿no? Se premia a quienes eventualmente
nunca debieron haber sido considerados para ser sujetos de crédito y se castiga a los que sí tienen las condiciones para ser considerados sujetos de crédito, ¿no? Eso es algo lamentable dentro de las determinaciones o dentro de las precisiones que se establecen en la ley de servicios financieros. Pueden también las entidades financieras descontar o negociar títulos, valores u otros documentos de obligaciones de comercio con o sin recurso, ¿no? Dependiendo si ya se ha iniciado gestiones de cobro o no se han iniciado, cuya vigencia, en este caso, cuyo plazo para efectivizar el cobro de dichas obligaciones en términos de su vencimiento no exceda a un año. La operación de descuento o el negociar títulos valores implica que una entidad de intermediación financiera básicamente compra un título valor, puede ser una letra de cambio, pueden ser bonos, pueden ser acciones, pueden ser cualquier otro tipo de instrumento que pueda ser monetizado, sobre todo los de deuda, ¿no? Los de obligaciones de deuda, siempre y cuando no esté cercano a su vencimiento y también que no exceda de un año. Esto sobre todo para atender necesidades de liquidez de la propia entidad de intermediación o para beneficio de dicha entidad. ¿Por qué el descuento? Porque, por ejemplo, si es una deuda de unos $1,000, por el ejercicio de descuento, la entidad de intermediación te la compra a razón de $920. Entonces, esos $80, como referencia, son para beneficio de la entidad. O sea, si la entidad logra cobrar la deuda o cobrar el título valor en el lapso de tiempo que le queda de vigencia por los mismos $1,000, pues ya se ha generado su beneficio en relación a los 920 que pagó por él, ¿no? Como referencia. También es una operación activa y a la vez contingente y de servicios las circunstancias de otorgar avales, fianzas y otras garantías a primer requerimiento. Cuando un usuario o consumidor financiero debe acreditar la disponibilidad de efectivo o la disponibilidad de capital para operaciones que lleve a cabo sobre todo con el Estado y eventualmente con terceros, con privados, puede solicitar a su entidad de intermediación financiera que le otorgue un aval, fianza o una boleta de garantía. Para ello, en este caso, cuando se solicita aquello, sobre todo en el régimen de contratación estatal o de relación con el Estado, la entidad de intermediación financiera va a recibir un monto de capital, eventualmente bienes, o sea, los documentos de propiedad sobre casas, autos y otros, como garantía de los montos a ser cubiertos. Y se va a cobrar una comisión por dicha operación, por eso es que es una operación activa, pero a la vez también es una operación de garantía, porque es una operación de servicio, ¿no? El tema de los avales y fianzas. Pueden abrir, avisar y confirmar, además de negociar, cartas de crédito. Igual, las cartas de crédito, si bien se determinaron ya hace algunos años, sobre todo en la vigencia de la ley 1488, la antigua ley de bancos y entidades financieras, si bien es una forma interesante de asegurar el cumplimiento de obligaciones, no es muy empleada últimamente. Una carta de crédito lo que hace es acreditarte la existencia de recursos para una operación de compra-venta a nivel internacional, sobre todo. También podría serse a nivel nacional, con el objeto de que el vendedor, que es el que tiene que mandarte la mercadería, no sienta incertidumbre o duda de si el comprador va a pagar o no por la mercadería despachada, ¿no? Porque a veces se genera esa incertidumbre, ¿no? Que es parte esencial de la compra-venta, sobre todo internacional. Si yo compro un producto o una gama de productos, en este caso estamos hablando de compras de volúmenes mayores que comprometen también montos de capital más altos, siempre tengo la incertidumbre o corro el riesgo de que sea estafado, ¿no? De que eventualmente el vendedor pues proceda con el débito o proceda, mejor dicho, a retirar los montos debitados, sobre todo cuando trabajamos con operaciones financieras, y nunca mande los productos o la mercadería a comprar. Para asegurar que esto no ocurra, se lleva a cabo una carta de crédito o un crédito documentado, como también se lo denomina.
En esencia es una operación bastante sencilla, ¿no? Que sí compromete un cobro de comisión, por razón por la cual no se utiliza mucho. Para que se lleve a cabo una carta de crédito o un crédito documentado, tenemos que tener un vendedor y tenemos que tener en el otro extremo un comprador. Ya entre ambos se ha establecido una negociación, ¿no? La relación comercial para que pueda propiciarse la compra-venta. Pero ¿qué queda pendiente? El tema del pago. El comprador, que es el que tiene que pagar, se comunica con su entidad de intermediación financiera, comúnmente un banco. En este caso vamos a suponer el Banco Nacional de Bolivia. ¿Con qué objeto? Que el Banco Nacional emita una carta de crédito. La carta de crédito lo que hace es acreditar, valga su nombre, que el comprador cuenta con los recursos para poder pagarle al vendedor en base a la mercadería o los productos que se están adquiriendo y que luego tienen que ser despachados a favor del comprador. Cuando ocurre esto, el comprador tiene que avisarle tal circunstancia al vendedor para que él de la misma manera trabaje con su entidad de intermediación financiera. En otras palabras, también otro banco, pero del lugar de origen del vendedor. Vamos a suponer que nuestro vendedor se encuentra en el Japón. Entonces, trabajamos con el BSCH, el Banco Internacional del Japón. Se va a propiciar una comunicación entre el... perdón. Se va a propiciar una comunicación efectiva entre el BSCH y el Banco Nacional de Bolivia, que representa a los intereses del comprador. Esta comunicación se da de ida y vuelta. Se origina primero en el Banco Nacional, acreditando que el comprador cuenta con los recursos, sea que ya dispone de ellos en una cuenta depositada en el banco o el Banco Nacional de Bolivia le está otorgando un crédito con el cual pueda pagar la mercadería. Esta carta de crédito se envía al BSCH. Entonces el BSCH verifica. Luego de verificar, vuelve a comunicarse con el vendedor y le indica, está todo en orden, tenemos fondos, hay fondos. Entonces el vendedor despacha la mercadería, la envía, ¿no? Cumpliendo con todas las exigencias aduaneras, cumpliendo con todas las exigencias que denota el envío o la exportación de productos, insumos y demás. Una vez que el vendedor despacha la mercadería, le informa a su banco y le manda los documentos de porte, en los de despacho de la mercadería. Con eso el banco, su banco, el BSCH, dispone su pago. O sea, el banco BSCH le paga directamente al vendedor, ¿no? Los montos que acreditaba el Banco Nacional y se pone en contacto con el Banco Nacional nuevamente. ¿Con qué objeto? Para que le indique que en relación a la carta de crédito se ha propiciado la operación y le envía los documentos de embarque o de embarque, la carta de porte, etc. Se los manda al BNB. ¿Con qué objeto? El BNB le repone el capital que ya ha entregado al vendedor, descontando obviamente la comisión que le va a cobrar al comprador. Lo mismo acá, el BCCH ya se ha descontado la comisión que le va a cobrar al vendedor. De esa forma, el BSCH ha recuperado el capital que ya había adelantado al vendedor, con lo que le manda el BNB. El BNB recibe los documentos de embarque y se los entrega al comprador, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones, ya sea el desembolso de la cuenta, el monto de dinero, o si es un crédito, que se vaya pagando de forma pues, periódica el crédito otorgado. Con estos documentos de embarque, el comprador recurre a la aduana, donde eventualmente llegará a la mercadería, ¿no? Dependiendo cómo es que ha sido transportada esta. Con esto se asegura que el vendedor
despachando la mercadería, siempre le van a pagar. Y de parte del comprador, que después de haber pagado o por el pago efectivo, va a recibir siempre lo que ha solicitado. Lo único que no puede eliminarse con la carta de crédito es la ocurrencia de un siniestro o el riesgo que viene aparejado al desarrollo de operaciones comerciales, ¿no? Con operaciones de esta naturaleza. Después, el tema del pago y el cumplimiento de las obligaciones respecto al pago siempre van a ser acreditadas por parte de las entidades financieras correspondientes. Ahora, para que esto ocurra, entre el BSCH, perdón, entre los dos bancos, tiene que existir necesariamente corresponsalía. Si no existe corresponsalía, no llega a operar la carta de crédito. Dentro de las otras operaciones, también pueden recibir letras de cambio u otros efectos de cobranza, así como efectuar operaciones de cobranza de dichos instrumentos a través de pagos y transferencias. En ese caso es similar a los descuentos, pero cuando en vez de que la entidad financiera emita sus instrumentos en descuento, lo que hace es comprar instrumentos y cobrarse las comisiones correspondientes respecto a los mismos. También pueden realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país o en el extranjero, ¿no? Mediante los depósitos efectuados por el usuario y el beneficio del cobro de una comisión en el momento que el beneficiario pues va a coger dichos giros en particular. También pueden realizar operaciones de cambio y compra-venta de monedas de acuerdo a las reglas y disposiciones emitidas por Banco Central de Bolivia y la propia ASFI, bajo el sentido de que, sobre todo el canje, cuando tú tienes un billete deteriorado, pero mantiene las medidas de seguridad visibles, puedes canjearlo en cualquier entidad de intermediación financiera. Lo propio en el caso del canje de monedas. También la compra-venta acorde al bolsín. Pero, ojo, el tipo de cambio definido por el Banco Central es un referente, ya que las entidades de intermediación financiera pueden trabajar con un tipo de cambio paralelo, ¿no? Por eso se establece, ¿no? El tipo de cambio oficial 6.98 y el paralelo unos 4, 5 hasta 6 puntos de diferencia, tanto para compra como para venta. Pueden comprar y conservar y vender monedas y barras de oro, plata o metales preciosos, así como certificados de tenencia de dichos metales. Esto como mecanismo de garantía, bajo el entendido de que con ello aseguran sus capitales de reserva para las eventuales pérdidas o riesgos que pudieran propiciarse en el desarrollo de sus operaciones cotidianas. Bajo la misma premisa, pueden comprar, conservar, vender por cuenta propia valores registrados en el mercado de valores. Esto lo hacen a través de los diferentes partícipes del mercado, las agencias de bolsa. Pueden comprar y conservar documentos representativos de obligaciones, siempre y cuando estén cotizadas en bolsa y emitidas por entidades financieras. De esa manera, puedes comprar, siendo un banco, puedes comprar bonos de otro banco, puedes comprar acciones de otra entidad financiera o cualquier otro instrumento, siempre y cuando éste se cotice a través de la Bolsa Boliviana de Valores, que abre precisamente la negociación al público en general. Comprar y vender los documentos mercantiles por cuenta propia, ¿no? Respecto a documentos que pueda emitir como cédulas hipotecarias, como pagarés y otros como títulos valores, y que los comercie a mercado abierto con el objeto de generar rendimientos y utilidades de dicha operación. Puede alquilar cajas de seguridad, que la tendencia es cada vez menor, pero todavía es un servicio que te ofertan muchos de los bancos respecto a la posibilidad de almacenar ciertos activos de interés o de beneficio para el usuario o consumidor financiero, con las restricciones de seguridad y las limitaciones definidas en la normativa. Pueden ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso. Si bien ya desde hace años tenemos la previsión de los fideicomisos en base a la ley 1488, la antigua ley de bancos y entidades financieras,
que ha sido modificada o abrogada por esta ley, la Ley de Servicios Financieros, la cantidad de fideicomisos en nuestro país es relativamente baja. Básicamente el fideicomiso es un contrato de administración de capital. Tú dejas que la entidad fiduciaria administre un monto fideicometido con el objeto de que pueda generarse utilidad en una lógica ganar-ganar. O sea, si la entidad de intermediación financiera o la entidad fiduciaria logra acrecentar el capital que tú le has entregado, pues se va a cobrar una comisión más alta de la que cobraría en el caso de que no lo hiciera, ¿no? Porque igual te va a cobrar una comisión, ¿no? Y que se encuentran sujetos a reglamentación este tipo de operaciones de lo que determina ASO. Hay variantes de los fideicomisos que suelen ser muy interesantes en otros países, ¿no? Por ejemplo, el fideicomiso estudio o el fideicomiso respecto a todo el acervo patrimonial en caso de muerte y otras circunstancias que poco a poco se están plasmando también como alternativas en nuestro mercado, ¿no? El que más ha avanzado en tema de fideicomisos en nuestro sistema es el Grupo Financiero Visa y el Grupo Financiero del BED. La salvedad de poder operar con tarjetas de crédito y cheques de viajero, ¿no? Como les decía, en el tema de los cheques de viajero ya casi en desuso, y en el tema de las tarjetas de crédito con la evolución que significa hoy las tarjetas prepagadas o las tarjetas electrónicas. También pueden actuar como agente originador en procesos de titularización, que si bien se manifiesta como una operación activa, se constituye luego como una operación de régimen bursátil, razón por la cual solo se le enuncia en el régimen financiero, porque luego, o financiero general, porque luego se va a circunscribir a las determinaciones de un ámbito bursátil o de mercado de valores. Puede servir de agente financiero para inversiones o préstamos en el país de recursos provenientes del exterior, cuando es elegible una entidad de intermediación financiera para mecanismos de cooperación vía Banco Mundial, Fondo Monetario, etc., ¿no? Esto generalmente más ligado a la circunstancia de las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo, que en esencia tienen esa finalidad. Pueden efectuar operaciones de reporte. El reporte es una compra-venta con pacto de rescate. O sea, vendes activos financieros, pero en el mismo contrato de compra-venta, tú indicas que los vas a volver a comprar en el lapso de 60 días o 90 días. ¿Por qué haces esto? Porque necesitas liquidez, ¿no? Son activos que resultan ser buenos, no es prudente deshacerse totalmente de ellos, razón por la cual pues, hoy los vendes en un precio y los vas a recomprar en un precio también definido o determinado y en el plazo establecido en el contrato. A eso se conoce como operación de reporte. Efectuar operaciones de arrendamiento financiero o leasing inmobiliario, pero con un monto equivalente a 200,000 UFBs al tipo de cambio. Y luego el leasing inmobiliario para vivienda de interés social, solo para vivienda de interés social. Aquí sí ha habido una disputa bastante grande, ¿no? Porque las operaciones de leasing resultan ser actividades bastante rentables para una entidad de intermediación financiera y hasta cierto punto, pues favorables para el consumidor o usuario financiero. Razón por la cual se consideraba inoportuno que la normativa las restrinja en términos de destino, así como también de montos totales, ¿no? Pero poco a poco ya la circunstancia de una regulación del leasing se ve más cercana y más apropiada bajo la premisa o el impulso y desarrollo que se tiene en las operaciones que realiza Banco Nacional y Banco Visa, que son dos de las entidades que han profundizado bastante el tema del leasing. Las operaciones de factoraje, que es un servicio de cobro o facturas cambiarias. Tú como titular o dueño de una factura cambiaria le entregas a una entidad de intermediación financiera para que se encargue del cobro y te va a cobrar una comisión respecto a la mercadería que se va a lograr recuperar o de los montos que se van a lograr recuperar, dependiendo las circunstancias. Efectuar operaciones de derivados en sus diferentes modalidades, sujeta a reglamentación mediante decreto supremo. Desde el 2013 a la fecha no tenemos dicha reglamentación.
Es por eso que en nuestro país todavía no existe un criterio claro de qué acontece con un mercado de futuros, sobre todo en operaciones derivadas, índices, opciones, forwards y otros. Hay ligero avance en las operaciones de intercambio, en este caso los swaps, ¿no? Pero es todavía incipiente la regulación. Toda entidad de intermediación, además, puede sindicarse con otras entidades para el objeto de otorgar créditos o garantías, sujeto a la reglamentación de ASFA. Esto, sin embargo, no se considera como una asociación accidental, ni genera responsabilidades solidarias o mancomunadas entre las entidades sindicadas. Esta disposición se incorporó en la Ley de Servicios Financieros por la existencia de las denominadas entidades comunales. Estas sí necesariamente tienen que sindicarse con otra entidad de intermediación financiera para la otorgación de sus créditos referidos a la banca común. La posibilidad de canalizar recursos a otras entidades financieras en forma de préstamo solo para expansión de su cartera al sector productivo. O sea, solo pueden realizar esta operación cuando son bancos múltiples relacionados con bancos PYME, o la expansión o el préstamo efectuado a otras entidades es cuando éstas tengan por destino la colocación de créditos para el sector productivo. Pueden mantener saldos en bancos corresponsales en el exterior para la prestación de servicios o el desarrollo de operaciones conjuntas con dichos bancos. Realizar también transferencias de dinero y emitir órdenes de pago exigibles dentro de Bolivia o fuera de Bolivia, de forma física y también por medios electrónicos. De la misma manera, canalizar los productos y servicios financieros autorizados en las disposiciones de la ley y la normativa vigente a la fecha, a objeto de acreditar, en este caso, operaciones que se realizan a través de dispositivos móviles o a través de banca móvil. Todas estas operaciones que pueden ser efectivizadas por parte de las entidades de intermediación financiera van a estar sujetas obviamente a la previsión de la Ley de Servicios Financieros. Y en lo que concierne a las operaciones de garantía a primer requerimiento, las que se propician sobre todo en el ámbito de la contratación estatal o la relación con el Estado, deben cumplir con el pago de estas garantías de manera indefectible al día hábil siguiente al requerimiento por parte del Estado o por parte del beneficiario, sin que puedan eventualmente abstenerse de efectuar el pago por excepciones o defensas derivadas de la reclamación que tenga el beneficiario, el titular de la boleta de garantía, el que la ha solicitado para garantizarse frente al Estado. El requerimiento del beneficiario, comúnmente el Estado, consiste simplemente en la presentación por escrito del requerimiento de pago, ¿no? Acompañando los documentos exigidos en la garantía y afirmando bajo juramento que la obligación garantizada ha sido incumplida, razón por la cual la entidad de intermediación financiera debe ejecutar el aval, debe ejecutar la fianza o ejecutar la boleta de garantía a primer requerimiento. Las entidades de intermediación financiera, además autorizadas para desarrollar las actividades indicadas anteriormente en los incisos I y P, nos referimos en este caso a la de agente financiero para inversiones y de la misma forma comprar, conservar o vender valores registrados en el mercado de valores, deben hacerlo directamente o a través de las agencias de bolsa autorizadas para el efecto. Por eso es de que muchas entidades de intermediación financiera cuentan con su propia agencia de bolsa para el desarrollo de dichas operaciones. Si eventualmente las entidades de intermediación adquieren y venden bienes inmuebles para ser utilizados en actividades propias del giro, tienen que sujetarse a las condiciones descritas en la normativa, dentro de lo previsto en el artículo 120 de la Ley de Servicios Financieros y las recopilaciones. Toda entidad puede solicitar entonces autorización para la realización de otras operaciones que no se encuentran previstas en el mandato de la ley, siempre y cuando ASFI acepte dicha solicitud o en su defecto la rechace
porque se constituyen en operaciones demasiado riesgosas u operaciones eventualmente fraudulentas. Esta determinación o decisión es asumida por ASFI. En ese sentido también, ASFI, de oficio y con carácter general, puede autorizar la realización de cualquier otro tipo de operación en materia financiera que no haya sido prevista en la Ley de Servicios Financieros, pero que pudiere beneficiar o favorecer a los usuarios del sistema o a los consumidores del sistema. Ya el día lunes continuamos con el tema de los plazos en operaciones pasivas y las otras circunstancias que connotan el desarrollo de dichas operaciones. Aprovechen el fin de semana, chicos, descansen y cualquier duda, cualquier consulta que pudieran tener sobre los casos, siéntanse con toda la libertad de escribirme y hacerme las consultas por el grupo de WhatsApp o directamente por un mensaje, cosa de que pueda absolver las diferentes dudas que pudieran surgir en la resolución de los casos. Buen descanso, vayan a descansar. Gracias, Muchas Lice, gracias. igualmente. Hasta el lunes, chicos, buen fin de semana. Este lunes, Lice. Hasta el lunes.